El 19 de noviembre de 2025, NASA llevó a cabo una conferencia de prensa en Greenbelt, Maryland, para finalmente revelar imágenes de un objeto interestelar que había estado causando una gran controversia durante los últimos meses. Se trataba del 3 Atlas. Habían estado legalmente impedidos de compartir estas imágenes durante 6 semanas debido al conocido cierre gubernamental, y las conspiraciones sobre lo que estaban ocultando corrían descontroladas. La sala estaba llena de periodistas, científicos y cámaras de todo el mundo. Cuando la administradora asociada de NASA, Nicola Fox, se acercó al podio, lo primero que dijo fue: «Ciertamente no hemos visto nada que nos haga creer que es algo diferente a un cometa. Quiero decir, estaba destinado a ser definitivo, caso cerrado. 3 Atlas era solo un cometa de otro sistema estelar. Inusual, claro, pero completamente natural». La administradora asociada de NASA fue incluso más allá, afirmando que este objeto es un cometa. Se ve y se comporta como un cometa. Todas las pruebas apuntan a que es un cometa. Solo horas después, el profesor de Harvard Avelo se presentó en News Nation y dijo algo que incomodó a muchas personas. Afirmó que NASA en realidad no había revelado nada nuevo, que solo repetían cosas que ya conocíamos. Y luego dijo algo aún más interesante: que cualquiera de sus colegas que afirmara saber con certeza que era solo un cometa no estaban siendo realmente curiosos o imaginativos acerca de la naturaleza. Porque lo que había estado sucediendo durante los últimos meses con este objeto no era solo extraño. Era raro de una manera muy específica que había creado 2 interpretaciones completamente diferentes de los mismos datos. Un grupo vio prueba absoluta de un cometa natural. El otro grupo vio patrones que parecían casi demasiado convenientes para ser naturales. Y cuanto más mirabas las pruebas, más difícil se hacía distinguir cuál grupo tenía razón. Para entender por qué, incluso después de la gran revelación de NASA, los científicos seguían debatiendo sobre qué era esta cosa. Debemos regresar a julio de este año. El 1 de julio, un sistema de telescopios automatizado llamado Atlas, que se encuentra en Chile, detectó algo moviéndose por el espacio de una manera que lo marcó inmediatamente como inusual. Las computadoras que analizaron los datos se dieron cuenta de que este objeto se encontraba en lo que se llama una trayectoria hiperbólica, lo que significa que se mueve demasiado rápido para ser de nuestro sistema solar, que debía haber venido de otra estrella. Esto era emocionante, pero no era exactamente sin precedentes. Quiero decir, ya habíamos visto otros 2 objetos interestelares antes de este. El primero fue Almua en 2017, que actuó de manera muy extraña, y la gente pensó que podría ser artificial. El segundo fue Borisov en 2019, que se comportó exactamente como un cometa normal. Así que aquí estamos en el número 3, y los científicos lo nombraron 3 Atlas. Pero a los pocos días de su descubrimiento, un astrónomo que estaba calculando su trayectoria notó algo que lo hizo mirar 2 veces, porque, basándose en la velocidad y el camino del objeto, pudo calcular aproximadamente cuándo había entrado en nuestro sistema solar. Y la respuesta era aproximadamente hace 8,000 años. Ahora, eso puede parecer poco significativo al principio, pero 8,000 años atrás fue cuando la civilización humana alcanzó el punto en el que podíamos registrar información. Fue cuando desarrollamos sistemas de escritura, cuando comenzamos a llevar un registro de la historia. Y este astrónomo comentó que era una coincidencia muy interesante que este objeto llegara justo a tiempo para que los humanos pudiéramos documentar y recordar su visita. Hubo un patrón, o debería decir, el primer patrón. Poco después del descubrimiento, el profesor de Harvard A.V. Loab empezó a observar este objeto. Quiero decir, con extremo cuidado. Loab, para aquellos que no lo conocen, ya es bastante controvertido porque había afirmado que el primer objeto interestelar podría haber sido tecnología alienígena. La mayoría de los científicos pensaban que estaba completamente equivocado. Pero ahora aquí estamos mirando este nuevo objeto. Él empezó a documentar lo que llamó anomalías. De hecho, había 4 de inmediato.
Y la primera es que la órbita del objeto era extraña. Estaba inclinada solo unos 5 grados respecto al plano donde orbitan todos nuestros planetas. Ahora, el espacio es tridimensional, ¿verdad? Los objetos pueden venir de cualquier dirección. Así que, las probabilidades de que un objeto interestelar se alinee aleatoriamente casi perfectamente con nuestro plano planetario son realmente pequeñas. Es como si alguien lanzara una diana desde otro país y no solo golpeara la diana, sino que también cayera justo en la línea entre secciones. En segundo lugar, cuando lo calculó el camino del objeto a través de nuestro sistema solar, se dio cuenta de que iba a pasar notablemente cerca de Marte, luego de Venus, y después de la Tierra en ese orden. Es como una gira turística por los planetas rocosos. Y las distancias tampoco eran aleatorias. Cada sobrevuelo estaba lo suficientemente cerca como para tener una buena vista, pero no tan cerca como para ser peligroso. Ahora, tercero, en un principio, las firmas relacionadas con el agua eran difíciles de detectar. Luego, observaciones de radio e infrarrojas revelaron agua y CO2 significativos, pero en proporciones muy inusuales. Y en cuarto lugar, basándose en su brillo, hay algunos cálculos que sugieren que este objeto podría ser bastante masivo. Cualquier cosa entre 2 a 3.5 millas de diámetro, que no es tan grande como los 14 millas originalmente proyectados. ¿Sabes? Tan grande como Manhattan. Pero esa gama sigue siendo bastante grande. Así que, Loeb publicó un artículo diciendo que, tal vez, realmente deberíamos considerar que esto no es un cometa en absoluto. Tal vez es algo completamente artificial. Incluso señaló que si quisieras enviar una sonda a través de nuestro sistema solar para observar nuestros planetas, este es exactamente el camino que elegirías. Ese fue el segundo patrón. El objeto se comportaba exactamente como uno esperaría que se comportara un objeto natural realmente extraño, o como algo artificial intentando parecer natural podría comportarse. Ahora, la mayoría de los científicos se opusieron de inmediato a Loeb. Dijeron que simplemente estaba saltando a conclusiones locas y que necesitábamos más datos. Pero luego sucedió algo que hizo que incluso los escépticos comenzaran a sentirse un poco incómodos. A medida que el 3 Atlas continuaba su viaje hacia el Sol, los astrónomos se dieron cuenta de que iba a alcanzar su punto más cercano al Sol, lo que ahora conocemos todos como perihelio. Y esto sucedió el 29 de octubre. Sin embargo, amigos, la Tierra iba a estar en el lado opuesto del Sol durante las 3 semanas más críticas del viaje del objeto. Estaríamos completamente ciegos a lo que era durante su periodo más activo. Y aquí es donde se pone realmente complicado. Marte estaría perfectamente posicionado para observar todo, y casualmente tenemos múltiples naves espaciales orbitando Marte con cámaras de alta resolución. Era casi como si el objeto hubiera planeado su trayectoria, sabiendo que a pesar de que la Tierra no podía observarlo, todavía tendríamos ojos en él a través de nuestras misiones en Marte. De todas las posibles trayectorias que este objeto podría haber tomado, eligió una que ocultaría su perihelio de la Tierra, pero no de nuestros equipos en Marte. Y si quisiera ser observado, pero no demasiado evidentemente, exactamente esto harías. Este fue otro patrón. Así que, el 2 de octubre, el orbitador de reconocimiento de Marte de NASA giró su poderosa cámara hacia 3 y Atlas y tomó las imágenes más cercanas que jamás obtendríamos de esta cosa. Estaba a solo unos 19 millones de millas de distancia. Como si eso fuera cerca, ¿verdad? Solo 19 millones de millas de distancia. El orbitador TN-1 de China también tomó imágenes, y estas fotos deberían haber sido transmitidas de inmediato a la Tierra y liberadas al público. Deberían haber, siendo las palabras clave. Aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. El 1 de octubre, el día antes de que se tomaran estas imágenes, que por cierto, hay argumentos sobre las fechas de las imágenes. Algunos dicen que fue el 2 de octubre. Creo que algunos decían que fue el 3 de octubre, pero me desvío. El gobierno de EU se cerró, como todos somos conscientes. Y las comunicaciones públicas de NASA y las liberaciones de datos
estaban en gran medida congeladas por ley durante ese tiempo. Así que no podían liberar nada públicamente. Aquí teníamos las mejores imágenes jamás tomadas de este objeto misterioso, capturadas en el momento, perfecto por nuestras naves de Marte. Y NASA no podía decirle a nadie lo que estaban viendo. El cierre duraría hasta el 12 de noviembre, que son 6 semanas completas de silencio durante el periodo de observación más crucial, lo que lleva a algunos a preguntarse, ¿fue esto meramente una coincidencia o estaba planeado? No estoy diciendo ni una cosa ni la otra. Solo estoy planteando preguntas. Bueno, una congresista de Florida llamada Ana Pelina Luna escribió en realidad una carta pública a NASA diciendo que esto era inaceptable. El público tenía derecho a saber qué mostraban esas imágenes, pero, por supuesto, las manos de NASA estaban atadas. Legalmente no podían responder. Mientras tanto, los astrónomos aficionados de todo el mundo estaban observando este objeto lo mejor que podían con sus telescopios y comenzaron a informar comportamientos extraños. Este fue otro patrón. Justo cuando finalmente obteníamos la mejor visión de este objeto, nos prohibieron compartirla legalmente. Y así, volviendo al 29 de octubre, el 3 Atlas alcanzó su perihelio, su aproximación más cercana al Sol. Los astrónomos aficionados informaron que el objeto de repente se había iluminado 100 veces más, mucho más de lo que cualquier cometa normal debería. De hecho, algunas imágenes mostraron lo que parecía ser el objeto fragmentándose en múltiples piezas. Un astrónomo contó posiblemente 16 fragmentos. Parecía que había explotado, pero luego otras observaciones mostraron que seguía intacto, que de alguna manera estaba tanto explotando como no explotando al mismo tiempo. Aún más extraño es que el objeto desarrolló lo que se llama una anticola, que es una cola que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Normalmente, las colas de los cometas siempre apuntan alejándose del Sol porque son empujadas hacia atrás por el viento solar. Pero esta cosa tenía una cola yendo en ambas direcciones, incluida una que parecía desafiar la física tal como la conocemos al apuntar directamente hacia el Sol. Y Ave lo calculó que para que un cometa natural produjera lo que estaban viendo, necesitaría haber perdido alrededor del 13% de su masa total en solo unos días. Ahora, para un cometa normal, eso sería como una demolición controlada. Debería haberlo destruido por completo, pero de alguna manera el 3 Atlas sobrevivió. Sé que estamos saliendo del tema, así que les pido que me acompañen. Pero días antes de esto, el 24 de octubre, sucedió algo más. Los telescopios de radio en Sudáfrica detectaron emisiones de radio provenientes de 3 y Atlas. Ahora, cuando las noticias reportaron esto, algunas personas inmediatamente dijeron: señales de radio desde el espacio, son extraterrestres. Pero los científicos explicaron rápidamente que estas eran solo emisiones naturales de hidróxilo de moléculas de agua que se estaban descomponiendo por la luz solar. Excepto que aquí está la cosa. Si este objeto estaba emitiendo hidróxilo, eso significaba que tenía agua. Era como si el objeto hubiera decidido actuar de repente como un cometa solo después de hacer muchas cosas que los cometas no hacen. Este fue otro patrón, que sobrevivió a algo que debería haberlo destruido, y luego comenzó a comportarse de manera normal. Avancemos hasta hace un par de días, el 19 de noviembre. El cierre del gobierno ya había terminado, y NASA finalmente pudo hablar públicamente sobre lo que habían estado observando. Realizaron una gran conferencia de prensa y mostraron las imágenes de Marte y de otros telescopios. Y las imágenes fueron decepcionantes. Quiero decir, básicamente mostraron un punto blanco borroso, con una nube difusa a su alrededor. No hay nada definitivo, nada que mostrara claramente qué era esta cosa. Quiero decir, después de toda la espera y la secrecía, las imágenes simplemente no nos dejaron satisfechos. Los funcionarios de NASA insistieron en que esto era definitivamente un cometa, caso cerrado. Dejen de considerar cualquier otra idea, porque todo el comportamiento extraño podría explicarse simplemente por fenómenos naturales. Por ejemplo, la anticola,
Eso es solo un efecto de perspectiva que a veces ocurre con los cometas. Los cometas se iluminan al acercarse al Sol, pero luego admitieron algunas cosas que hacían que sus explicaciones parecieran menos seguras. El objeto tenía una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono a agua, a diferencia de cualquier otro cometa que hayamos visto. Y por supuesto, su trayectoria sugería que venía del disco de nuestra propia galaxia, lo que significa que podría tener miles de millones de años, más viejo que nuestro propio sistema solar. No pudieron explicar por qué había sobrevivido a lo que parecía ser un evento de fragmentación mayor en perihelio. Quiero decir, amigos, cada respuesta que daba NASA solo generaba más preguntas. Y dentro de unas horas después de que terminó esa conferencia de prensa, Ávilo se volvió completamente loco. Fue directo a su computadora y escribió esta dura publicación en su blog, que básicamente acusaba a NASA de engaño. Esa es una acusación bastante importante, y por supuesto no se contuvo. Literalmente citó a Sherlock Holmes diciendo: "No hay nada más engañoso que un hecho obvio". Básicamente está llamando a la explicación obvia de NASA un engaño absoluto. Dijo que NASA simplemente estaba repitiendo lo que él llamó el mantra oficial de que Atlas es un cometa natural. No hay grandes noticias y deberían haber enfatizado lo que no entendemos sobre este objeto, en lugar de insistir en que es solo un cometa familiar de un nuevo entorno. Luego, Ave. Lo destacó algo que realmente hizo que la gente prestara atención. Dijo que había catalogado una docena de anomalías específicas sobre este objeto que NASA no estaba explicando adecuadamente. Cuando las enumeró, era bastante inquietante. La trayectoria, las probabilidades de un objeto interestelar aleatorio pasando tan cerca de Marte, luego Venus y luego Tierra, en esa secuencia exacta, mientras también llegaba en el momento perfecto para que la humanidad lo registrara. Dijo: "La madre naturaleza fue más amable con NASA de lo esperado, de un envío aleatorio de rocas en al menos un factor de 100,000. Esa es una en 100,000 de probabilidad. Eso es simplemente loco". Esos chorros que todos vieron después de perihelio, los describió como chorros de material bien definidos, básicamente haces de material disparándose tanto hacia el Sol como alejándose de él al mismo tiempo. Dijo que para que un cometa natural produjera chorros que se extendieran 620,000 millas hacia el Sol y 1.86 millones de millas alejándose de él, y para que esos chorros persistieran posiblemente durante meses. Eso simplemente no sucede con los cometas normales. Los está llamando cobardes. Escribió que los científicos imaginativos dominan la humildad para aprender algo nuevo de las anomalías, en lugar de mostrar la arrogancia de la experiencia. Y en su publicación terminó con esta línea y dijo: "Burócratas o científicos poco imaginativos quieren que creamos en lo esperado, pero el resto de nosotros sabemos que lo mejor está por venir". Mientras tanto, NASA había revelado algunos detalles sobre cuántas naves espaciales habían estado observando realmente esta cosa. Y es un poco increíble. No era solo el orbitador de reconocimiento de Marte. La nave Maven obtuvo imágenes ultravioleta. El rover Perseverance en la superficie de Marte lo fotografió desde el suelo. Tuvieron naves estudiando el Sol y algo llamado Punch, que también captó imágenes durante perihelio. Sean Domagal-Goldman de NASA dijo que todos los que controlan un telescopio quieren mirarlo. Sin embargo, con todas esas naves espaciales, todas las imágenes, todos los datos, la mejor imagen que NASA pudo mostrar al público era lo que Amit Kshatriya describió como una bola blanca borrosa contra la oscuridad del espacio. Eso es todo. La tecnología más avanzada que la humanidad haya construido. Y esto es lo que obtenemos. Curiosamente, Lo también señaló esto, y dijo que estas nuevas imágenes agregaron solo un poco a lo que ya aprendimos este verano, que fueron proporcionadas por Hubble y James Webb. Esta es la razón por la que hay tanta especulación sobre ellos ocultando los datos reales, o al menos datos que temen mostrar al público para mantener todo en calma. Ahora, personalmente, solo puedo compartir con ustedes lo que he investigado. Y honestamente,
No estoy seguro de qué pensar. Es muy extraño. ¿Sabes? Si piensas bien, si realmente hubiera algo grande que iba a suceder y NASA no quisiera liberar cosas al público por miedo a un caos total y pánico, tendría sentido que revisaran los datos y simplemente mostraran al público algo para satisfacerlos por el momento y mantenerse en silencio al respecto. Ahora, obviamente, nadie, tú y yo, el público, no tenemos prueba de esto. Solo estamos especulando, pero tendría sentido. Y al mismo tiempo, si Tracy Atlas es realmente solo un extraño cometa y no es más que eso, quiero decir, bueno, entonces, supongo que ninguno de nosotros tiene de qué preocuparse. En el momento de esta grabación es 21 de noviembre. Estamos dentro de la ventana de 30 días a partir del 19 de diciembre de 2025, que será su aproximación más cercana a la Tierra. No tan cerca como para afectar nuestro planeta, pero estará como a unos 170 millones de millas de distancia. Y después de eso, se irá para siempre, y nunca tendremos otra oportunidad de estudiarlo. O al menos eso creemos. Pero la verdad es que no sabemos. No sabemos qué es. AVE. Lo sigue insistiendo en que es artificial y que, si quisiera enviar una sonda extraterrestre para estudiar nuestro sistema solar, mientras mantiene una negación plausible, se comportaría exactamente como se ha estado comportando. Llegaría cuando pudiéramos detectarlo, pero no demasiado claramente. Seguiría un camino que parecería natural, pero pasaría por todos nuestros mundos habitados. Haría su comportamiento más inusual cuando no pudiéramos observarlo. Mientras tanto, NASA y la mayoría de los astrónomos solo afirman que definitivamente es un cometa. A pesar de que es inusual, es solo eso. Y todos los patrones que la gente está viendo son coincidencias, y que muchos simplemente están interpretando intención en eventos aleatorios. Ahora, diré esto, y esto es lo que me desconcierta sobre todo esto. Usualmente, cuando hay un misterio, cuanto más datos recolectamos, más clara se vuelve la situación. Pero con 3 Atlas es lo opuesto. Cada nueva pieza de información lo hace más ambiguo, no menos. Es como si nos estuvieran mostrando exactamente lo suficiente para mantenernos adivinando, pero nunca lo suficiente para saberlo con certeza. Los patrones son ya sea el mayor conjunto de coincidencias en la historia de la astronomía, o no son coincidencias en absoluto. La parte más inquietante no es que esto podría ser tecnología alienígena. Es que se nos ha dado exactamente suficiente evidencia para preguntarnos, pero nunca se nos dará suficiente evidencia para saber, al menos hasta el 19 de diciembre. Nosotros, el público, quedamos a especular por ahora, y sigue siendo un misterio, al menos por ahora. Y porque ustedes llegaron hasta aquí en el episodio, quiero que todos comenten abajo, primer contacto. Así sé quién llegó al final y quién no. Y si a ustedes les gusta contar historias como esta, donde nos adentramos en casos extraños de lo misterioso y lo sobrenatural, ¿qué están esperando? Presionen ese botón de me gusta y suscribirse ahora mismo para más contenido como este. Y nunca olviden, los quiero a todos. Mantengan la mente abierta y los veré a todos en el próximo episodio.